El tema de hoy es un poco contar, aparte de cómo se define una persona por sus andanzas o por sus títulos académicos, es más que nada el intentar pensar por qué uno hace lo que hace. Con esta imagen, que es una representación de la noción de mundo para los indígenas Sami de la Eurasia Ártica. Y es uno de los primeros dibujos que empiezan a hacer los artistas Sami en los años 70, cuando empiezan a tomar conciencia como grupo indígena. Y es curioso porque lo primero que llegan a hacer los Sami, después de 200 años de norveificación, que podemos decir, o asentamiento por las potencias, en este caso occidentales, europeas, ¿no? Pero en territorio de Eurasia Ártica, Escandinavia, pues lo primero que empiezan a hacer es a dibujar mapas, ¿no? Y a dibujar mapas como una forma de volver a dar nombre a ese entorno. Y bueno, a partir de ahí yo creo que un poco podría empezar a contar sobre mi primer acercamiento un poco a esta cuestión, y es a partir del hecho de vivir en el campo, ¿no? Desde pequeño, mis primeros años son en una aldea abandonada en el norte de España, en las montañas, y ahí yo creo que un poco el hecho de poder observar la naturaleza, ¿no? Parece una tontería, pero en realidad eso es lo que también pues, te llena de una serie de sensaciones, de experiencias que van poblando nuestro imaginario, ¿no? Y esta serie de microdibujos o dibujos marginales, que en realidad están hechos en trocitos de papel, en márgenes de páginas y tal, y que están hechos pues, a lo mejor en el año 95, 96 o así, ¿no? Son para mí formas esenciales que reproducían esa forma de entender cómo, o intentar entender, ¿no? Cómo se organiza la naturaleza. Esta es una estructura, este se llamaba soporte para albergar vida, o esta otra forma, ¿no? A partir del hecho de vivir en esta aldea y de, por ejemplo, hacer un proceso que es el de enfrentarte a la madera para prepararla para la leña y hacer unas esculturas en unos 10 segundos de corte de hacha, ¿no? Y las formas que van surgiendo, pues tratarlas, ¿no? De esta manera también como esculturas al mismo tiempo útiles, ¿no? Muy prácticas en noches frías de invierno. Otra serie también de artefactos hechos a partir de restos de útiles rurales, ¿no? El hecho de haber vivido en esa aldea y haber encontrado con lo que queda de una cultura campesina, pero que al mismo tiempo está, pues como si dijésemos, erosionada, ¿no? o casi desaparecida, y encontrarte con herramientas que ya no sabes muy bien qué uso tienen, con lo cual pues, operar con ellas. Y esta serie de pequeñas esculturitas se llamaba contenedores de energía, ¿no? La energía de la propia madera, pero también el hecho de que sean artefactos de trabajo, de labor, ¿no? con labor acumulada, que ya no sabemos muy bien qué función tienen, ¿no? Entonces, ¿qué otras? El pasar a pensar que en realidad la función del arte no es solamente crear esos artefactos, esos objetos, ¿no? que son de contemplación, que son bonitos en sí mismos y que investigan con los materiales y las formas, sino también los procesos sociales, y de ahí lo que comentabas, ¿no? el dedicar en ese momento pues, toda mi tiempo y mi energía a crear esta cooperativa que se llama Bajo las Fotos de la Huerta. Y bueno, esto es del año 99, pero ya parece así con las fotos que es de los años 60. Pero eso que es otro caso también de muy poca capacidad de documentación cuando uno está inmerso en los procesos de este tipo, ¿no? Y de hecho eso me recuerda a otra charla que hubo en un congreso en Portland o algo así, que era sobre ¿cómo era? Why are you taking so many pictures? Fue para mí una gran experiencia, y de hecho la cooperativa sigue funcionando, ¿no? Ahí, por ejemplo, vimos que se creaban 100 consumidores con 3 socios trabajadores que éramos nosotros, y que según iba creciendo la demanda de verduras, en vez de crecer la cooperativa en más consumidores y más trabajadores en una misma unidad, lo que supondría una verticalización del proceso de toma de decisiones, pues lo que hacíamos era subdividirla en diferentes unidades, un poco a imagen de lo que hacen los enjambres de abejas, ¿no? Que es una reproducción por unidades y no una constante estructuración, que al final lo que hace es que se pierda la capacidad de sentarse, digamos, ¿no? A tomar las decisiones sobre los procesos de producción, distribución y consumo igualmente. Entonces, un ejemplo concreto, este proyecto que se llamaba Europa en Familia, que lo hice en el año 2002 o así, y que un poco era utilizar la excusa de bucear en la biografía familiar, en el caso de un antepasado que no se sabía muy bien de dónde provenía, y entonces pues ir a recorrer esos lugares, en un lugar concreto que era un antiguo país entre Prusia y Bélgica, y a partir de ahí recoger materiales para luego hacer una exposición familiar en la casa familiar, ¿no? En Asturias, de donde esta persona vino, de ese rinconcito de Bélgica. Y bueno, para mí este proyecto me sirvió para hablar de ese presente, ese microentorno que es la familia, podemos decir cómo el artista puede ser el que cataliza una nueva vínculo de pertenencia a esa agrupación, ¿no?
y que al mismo tiempo puede hacer una traslación universal a otra escala de lo que podría ser Europa, ¿no? Como una gran familia en el momento en el que por la crisis pues vemos como los países se atrincheran en posiciones cada vez más conservadoras y ultranacionalistas, ¿no? Entonces, un poco, el artista a lo mejor como esa especie de también de medium, ¿no? Entre individuos alejados en el tiempo y en el espacio. Otro proyecto, por ejemplo, que empezó en 2004, después de haber estado un año en Ecuador, y que me acuerdo que me decían, hablando de trabajando con el movimiento indígena, el movimiento campesino, me decían, bueno, ¿qué puedo hacer para ayudar y tal? Mejor es que te vayas a Europa y cambies la política agraria europea, en la que está destrozando el mercado. Que allí en la zona esta de Asturias, como digo, empieza un proyecto que se llama Escuela de Pastores, y que viene a tratar pues, este ecosistema en concreto, que es un ecosistema de gran valor ambiental, son montañas que están al nivel de esta ciudad, 2.700 metros, y en estas montañas pues, se viene dando un uso del medio que tiene unos 6.000 años de antigüedad, ¿no? Aprovechando los pastos que quedan disponibles en verano, cuando las nieves bajan, los pastores de esos pueblos de alrededor pues, suben para transformar la proteína de la hierba de verano en queso. Transformaciones de gran calidad que se conservan en cuevas, como podéis ver aquí. Y bueno, estas son las unidades de explotación, las majadas, que viene del latín malia o cierre, y esto es un depósito glaciar en realidad, no creo que es el pasto. Fijaos también con la delicadeza con la que se construyen las majadas para no desperdiciar ni una brizna de pasto. Entonces, estos pastores resulta que tuvieron la suerte de que luego se vino a designar como parque nacional por el marqués de Villaviciosa, amigo del rey Alfonso XII. Fue el primer parque nacional, casi el segundo del mundo, después de Yellowstone, el primero de Europa. Y esto hace que de repente viene una especie de ecotecnocracia a decir cómo se habita el territorio, ¿no? Y a decir, aquí resulta que hay gente que está por aquí haciendo cosas que esto no está contribuyendo al medio ambiente, ¿no? Y se crea una serie de normativas que hacen que disminuyamos de 1.000 pastores que había en 1950 a 8 que hay en la actualidad. Es con los que estoy trabajando, el tenor de gasolinas. Y bueno, estas personas mayores, aquí vemos estos quesos, un queso gamoneu de 3 leches, tiene 15 días de ahumado en la cabaña y unos 3 meses de maduración. Para queso se valora bastante, económicamente hice un análisis y bueno, se está pagando unos 50 euros el kilo, que no sé cuánto es esto, unos 500, ¿no? 2.000 pesos. 2.000 pesos el kilo. Y es porque, ya digo, muy pequeñas se venden en esta zona, en un restaurante en Milán. Pero bueno, esta gente mayor muchas veces, quitando algún joven, como dice aquí el hijo de Enrique, pues veían como su oficio se acaba, y al mismo tiempo yo estando en la ciudad de Madrid estudiando, veía que mucha gente le interesaba el campo y tenía una noción, decía, yo quiero ir al campo y tal, y no sé qué. Decía, bueno, pues vamos a crear una estructura de aprendizaje que de alguna manera pueda suplir esos dos extremos, ¿no? La persona que quiere acercarse al campo y necesita dotarse de un aprendizaje previo, la persona que está sola en la montaña y que finalmente es un factor de tejido emocional o de social el que hace que no le vea un futuro a eso, ¿no? Ya no solamente lo económico. Entonces, la escuela de pastores lo que hace es que vinculas a una gente con la otra y tiene una parte teórica en la que pues, aprenden diferentes nociones sobre veterinaria, fisiología animal, un poco el conocimiento más técnico, y una parte práctica, aquí la cata de los quesos que hicieron durante el curso, y una parte práctica en la que están pues, conviviendo con el pastor en el día a día. Son 5 meses, este año pues, lo haremos de nuevo, aunque con muy pocos medios, pero bueno, tenemos ya unos 20 preinscritos, y bueno, es una convivencia diaria entre el alumno y el pastor. Bueno, todo este tiempo pues, ha pasado bastante gente, y de los cuales hace personas solo se han quedado 2. Parte del proyecto consistía también en mejorar las instalaciones del puerto, es decir, se han construido 4 cabañas con ya otras condiciones de vida, con las duchas, tal, pero claro, si algún joven va a ir, pues no pretendemos que se viva en el campo como vivían, ¿no?, nuestros antepasados, sino formas contemporáneas, ¿no?, del territorio. Y también naves de ordeño, que son de libre uso, es decir, que el que quiera, que las quiera usar, pues haciendo su disposición de forma gratuita. Y entonces aquí el proyecto que propuse era pues, retomar una idea que solamente había trabajado que se llamaba Dairy Mobile School, una escuela de lácteos, ¿no?, móvil, y bueno, pues fue hacer una serie de talleres. Uno para la gente local de la zona, los agricultores, otro para la gente que es como lifestyle, lo que empieza a ir allí a vivir y tal, y turistas y eso, y otro para lo que se llamaba el Philosophy Cheese Workshop, o para el medio del arte, ¿no?, con críticos de arte, de freeze y tal. Entonces, con cada uno de esos talleres se hacía queso y luego se daba a hacer una prueba de diferentes tipos de queso. Los resultados de esas catas, que valoraban desde textura, sabor, retrogusto, palatabilidad y diferentes criterios, al mismo tiempo que estaban ensayando lo que es la prolongación de una experiencia que puede ser el gusto, ¿no?, una experiencia mucho más, pues más rica, ¿no?, y eso está relacionado con las nuevas funciones, a lo mejor, de las estrategias artísticas y culturales, que nuestra calidad de vida no esté en relación a patrones de cantidad de vida,
o de consumo, sino de experiencia de vida. Bueno, el caso es que esos resultados de las catas se procesaban con un algoritmo de forma que daba una media de los 3 gustos preferidos de los 3 grupos sociales, ¿no? Con lo cual tenemos una especie de media, que es el queso medio preferido más mediocre. Pero bueno, ese queso fue el que luego se produjo, que se maduró en la cueva de Ruskin, que él hizo una cueva para el hielo que nunca llegó a funcionar porque drenaba mal, pero bueno, estaba valía para conservar queso, y lo presentamos en un evento allí público en el pueblo, en el que pues, se invitaba a la gente pues, a relacionarse con este nuevo queso, que puede ser el queso de la comarca, ¿no? Una especie de producto de allí, crear terroir, ¿no? La noción francesa de terroir es un alimento asociado a toda una serie de patrones de clima, de territorio y tal, y aquí le pusieron un nombre al queso. Está todavía debatiéndose cómo se podría llamar. Ahora la siguiente fase, que es para lo que requiere en mayo, es para ya llevar lo que es la unidad móvil de producción quesera, prototipo 3, que es una unidad mucho más compacta y que va a circular entre 12 cabreros, de manera que puedan arriesgarse a hacer queso sin tener que estar invirtiendo en hacer una quesería con todos los requerimientos industriales, que esa es otra de las formas en las que, pues, como vemos también en relación al pequeño comercio, ¿no? El gran capital pues, desarma, ¿no? las pequeñas iniciativas económicas familiares de otro tipo, porque ponen unas exigencias burocráticas administrativas que hacen imposible, ¿no? Entonces, esta unidad móvil que lleva a tu cocina, pues hacer tus quesos y tal, pues va pasando de uno en otro. Y bueno, en este caso este proyecto es en Corea, en un monasterio budista que me invitaron el otoño pasado, en Corea del Sur, por supuesto. Y bueno, es un lugar muy especial porque está muy apartado, tiene una comunidad budista de unos 200 monjes que conservan el canon budista Tripitaka, que es todas las escrituras, ¿no? sagradas, más antiguo que existe, en unas placas de madera que se tallaron hace 2000 años así. Los monjes budistas, muy diferentes de los monjes católicos, pues decían, si nosotros hemos estado conservando el arte hace 2000 años, ¿por qué no vamos a intentar promover el arte que podría llegar, ¿no? al siguiente futuro, ¿no? Entonces, pues se implican con el arte contemporáneo e intentan que los artistas contemporáneos se impliquen con la problemática un poco de allí, que por lo que se pudo detectar es un poco, digamos, la segmentación de usos y de entendimientos del mundo y de la vida, ¿no? Por un lado, la comunidad monástica y con su visión zen, pues muy profunda, muy interesante, ¿no? Y al mismo tiempo difícil quizás de comprender para el común de los mortales, pero bueno, interesante de compartir. Un poco atrincherada por también las hordas de turistas que van allí, porque es como si fuera un poco un santuario, más la gente del pueblo que está dentro del Parque Nacional, que tampoco se relaciona mucho ni con unos ni con otros. Entonces, nada, empezó con un poco un acercamiento a pensar en las plantas. Mi propuesta para el monasterio fue sobre todo pensar en un herbario. Los herbarios son las, como sabéis, pues, las tradicionales reservas de conocimiento, boticas en los monasterios tradicionales, sobre todo occidentales, pero que son también las cunas de lo que es la taxonomía occidental, ¿no? Esa visión mecanicista también y racionalista. Entonces, en este caso, recoger plantas e intentar implicar a los monjes en que a partir de las plantas no solamente nos cuenten lo que para ellos suponen, ¿no? Lo que ellos saben de sus usos, sino también otras experiencias y también nociones de enseñanzas o recuerdos o motivaciones, ¿no? Sobre su día a día, sobre su decisión de entrar en ese modo de vida y tal. Entonces, a partir de la caligrafía también como forma de recuperar un saber hacer manual, ¿no? En un país pues hiper tecnológico como es Corea del Sur, pues empezamos a crear esta especie de estructura donde pudiera tener cabida todo eso, como digo, es una especie pues no sé, de semilla, de herbario, templito, y bueno, intentar que las diferentes personas pues, se vayan por ello, ¿no? Esta es la Casa Vasca. La Casa Vasca de California tienen un diorama de lo que era el pastor, que eran, claro, los que estaban allí con las ovejas y que en realidad era la base de la economía, ¿no? Antes de que llegara el Silicon Valley. Y cómo ha pasado, por ejemplo, del mito del cowboy al mito del pastor vasco, luego hemos tenido una oleada de polacos, ahora peruanos, y bueno, todos ellos también conviven y la idea era un poco intentar hablar de esa especie de referencia para un nuevo medioambientalismo, ¿no? Con lo cual invitamos a participar a gente que está trabajando en iniciativas de agroecología urbana, agricultura urbana en la zona de San Francisco, con estas otras organizaciones que están trabajando pues, en lobby y otras formas de acción ecologista que pueden alejarte un poco de la tierra, y un poco esta estructura que era una especie de maqueta de lo que sería el vagón móvil de los pastores, ¿no? Como una forma de hacer referencia a estructuras ligeras, estructuras móviles, ¿no? Y que no al final creas una organización que solamente su propio mantenimiento te lleva más esfuerzo que la propia acción política supone que va a estar desarrollada, ¿no? Y este es en Japón, en la zona de Maebashi,
abre un nuevo museo y quiere tratar el tema sobre todo de cómo va a impactar el Tratado de Libre Comercio Transpacífico, ¿no? Es un tratado de libre comercio que va a firmar a Japón con Canadá, Estados Unidos y tal. Y bueno, eso obviamente pues, va a conllevar la apertura de todas las fronteras, un poco lo que hemos visto que ha pasado en Europa y supongo aquí también con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? De Norteamérica y Centroamérica y esto. Pero bueno, el caso es que tomando contacto con distintas asociaciones, está por ejemplo este señor, es un club de agricultores que además se dedica a dar clases a jóvenes sobre cómo es el ciclo del arroz, ¿no? Con lo cual es como que son los artistas en realidad, no están solamente haciendo su cultivo estacional del arroz, sino que están enseñando a los chavales pues, cómo es el ciclo del arroz, ¿no? Eso en Japón pues tiene mérito. Y ahora mismo es un momento interesante porque en el momento de catástrofe del terremoto y el desastre de Fukushima, pues hay un nuevo interés de acercamiento a la tierra, una especie de nueva juventud de esa acercamiento al campo. Y entonces el proyecto trata un poco de pues, entender primero la gente que sigue viviendo del campo y produciendo alimento en la zona de Nagarabashi. Por ejemplo, estos dos jóvenes que habían empezado a hacer queso, ¿no? Es curioso porque en Asia no hay ninguna tradición de la elaboración de lácteo, pero bueno, pues en realidad a mí me parecía un poco yo invasivo, colonizador, imperialista, llevando ahí quesos, pero por otra vez pensar, bueno, que si está Europa lleno de restaurantes japoneses, todo el mundo quiere comer japonés, pues ya hemos hecho que es una especie de... También en este caso son de supervivencia, o encuentran un nicho de producción que tiene un mercado, o estos les aparece como muy. Entonces allí, en vez de trabajar en el museo, pues pedí que se me dejase una especie de asociación cultural, un espacio que ya funcionaba, eso también es interesante porque en Japón pues no hay una tradición de organización política, social, ¿no? A diferencia a lo mejor de Europa, aquí es un contexto también diferente por lo que veo, pero allá sí hay mucha especie de, pues como sabéis, son sociedades muy colectivas, ¿no? Muy de ir todos a una, muy organizadas en ese sentido. Pues esta asociación ya estaba allí, pero bueno, como todo muy burocratizado, entonces era un poco transformarla como espacio temporal para acoger lo que sería el Wind Dining, ¿no? El restaurante de los vientos. El restaurante de los vientos tenía un mobiliario especial, como esta mesa que supone que necesitaba 6 personas para llevar de un sitio a otro y que hacía referencia a lo que es el kami, que son las entidades animistas, ¿no? Que están en la religión japonesa. Todo tiene un kami, ¿no? Todo tiene un ánima, pero también en el anime, en la animación japonesa de los dibujos animados. Y por eso en el Japón contemporáneo coges un ascensor y el ascensor te habla, vas al baño, el jefe te habla, o sea, todo en realidad es una relación con las cosas que viene del sintoísmo. Pero bueno, la mesa era un pájaro, venía de la montaña y tal. Y entonces el restaurante este Wind Dining, que significa es el restaurante de los vientos, era en relación a que Maebashi tiene unos vientos perpetuos o perennes en una tierra temporal que han hecho que se desarrolle una tradición culinaria de secado de alimentos, ¿no? Entonces, investigar una especie de rehidratación del alimento. Este fue un día que se hizo una especie de sopa masiva en relación a la conmemoración de las víctimas de Fukushima, y por lo menos ese día sirvió para un poco hablar de un debate que allí es importante, y es que claro, se ha tergiversado totalmente la cuestión de decir, bueno, pues ha habido una hecatombe y ahora si tú eres un ciudadano japonés tienes que comerte las verduras de Fukushima, ¿no? Las mujeres se oponían, el Estado las trataba de histéricas, con lo cual no el machismo, o sea, es un poco el espíritu también, ¿no? Del reloj general, es decir, por mi país me como la verdura, es radioactiva, y entonces en este caso pues sirvió un poco a quitar el debate y decir que todavía no, que había responsables, que hay una empresa detrás, que con esto pues, tiene que haber unas compensaciones y una cuestionamiento de un modelo y tal. Pero bueno, en ese restaurante durante esas 2 semanas pasó de todo, desde las señoras que venían a hacer el origami, hasta esas 2 ideogramas significan tierra y vida. Entonces vino Adam Sutherland de Dries de Lars, que vino también y estuvo allí contando su proyecto y eso. Y bueno, cada día venía un invitado, este serían los agricultores, luego también sacamos este otro carrito, que era un carrito gozo de la montaña, a comerlos estos fuera, y un poco a intentar, como digo, pues a crear esos espacios de debate sobre lo que afectaría, ¿no? al tejido agrícola local del Tratado de Libre Comercio. Y ya para acabar, este proyecto que empieza en 2010 y que se llama Campo Adentro, y que era una manera para mí de intentar pues, extender un poco estas especies de intereses u obsesiones a otros artistas y al medio artístico en general. Me parecía muy curioso todo lo que yo había visto de saber hacer y de saber vivir en el campo, como el arte contemporáneo me parecía como un poco dando la espalda a eso, ¿no? Esa especie como un poco de snobismo sobre, no, claro, pero es que esto que tiene que ver, ¿no? Y entonces era intentar dar una estrategia cultural sobre cómo se representa lo rural a partir del arte contemporáneo y cómo podemos replantear el arte contemporáneo en relación a ese contexto.
Con lo cual, por ejemplo, hay un logotipo, pues es una mierda de vaca rediseñada, una miga, y entonces, porque es fundamental el estiércol para el principio de la vida. Y aquí estamos en la reunión de los artistas que han participado este año en los pueblos, uno de los eventos, una web, lo podéis consultar. La cuestión en España es que hay una densidad concentrada, como veis, en las zonas principales, en las grandes urbes, y el resto del territorio está escasamente poblado. Estamos hablando de que el 80% del territorio vive más o menos el 20% de la población. Con lo cual, pues, el proyecto intenta trabajar en estos lugares, ¿no? Entonces, se seleccionan 22 pueblos en relación a casos paradigmáticos de lo rural, en lo que se identifica con la plataforma rural, Alianzas por el Medio Rural Vivo, que es una organización de agricultores, ecologistas y asociaciones de desarrollo rural que existe en el Estado español desde el 92 y que es parcería campesina a nivel internacional. Y como sabéis, pues uno de los, yo diría, frentes ciudadanos más interesantes, ¿no?, de contraposición al capitalismo neoliberal. Y entonces, cada uno de estos pueblos pues, pasa algo y con un artista se hace una convocatoria. De los 400 que se presentan se eligen unos 12 y otros 10 por invitación, y hay un montón de proyectos, ¿no? Voy a ver si os cuento uno en concreto. En este, por ejemplo, el artista Agnes Schiffers hace un proyecto muy sencillo, que es que va, en este caso por el País Vasco, y va a caseríos y les ofrece, a cambio de pintarles algo que ellos quieran de su caserío, es decir, una visión tal, que ellos les pide a cambio que ellos hagan una especie de vídeo, autorretrato en vídeo de su vida cotidiana. Con lo cual, pues los agricultores encantados, porque tienen una pintura de su caserío como Dios manda, o sea, como de verdad si era un pintor, y luego por otro lado, ellos pues con el hijo, con el que tal, empiezan en el vídeo a retratar con su día a día, ¿no? Entonces se expone de forma conjunta la pintura. Pero la pintura que era de Basafetada, como se llama allí al caserío. Y de hecho, en la última exposición que hemos hecho en Barcelona, no he conseguido el préstamo. No, la pintura es mía, la pintura no la dejo. No, ya, pero si has hecho un préstamo, si no pasa nada. No, que es mía, que me la dio la alemana. Y yo, ya, pero si va asegurada, ves, por si se pierde. No, que no la dejo. Nos quedamos sin el préstamo. Y bueno, aquí hay otro tipo de proyectos, en este caso repensando la música tradicional a partir de la tecnología contemporánea, porque la música tradicional utiliza herramientas, o sea, instrumentos que están hechos con lo que encontrabas a mano, ¿no? Pues hoy día a lo mejor el nuevo stock de materiales vernáculos son móviles rotos y otras cosas, ¿no? Entonces, pues estuvo trabajando el artista con esa olla de coro, ¿no?, local allí. Este otro proyecto en Tierra de Campos, el artista Asunción Molinos Gordo, pues fue un poco recogiendo la cuestión de la burocracia y se inventó una obra que es un contestador automático, es decir, que es un número de teléfono. Asunción Molinos está en la facultad de Ciencias. Y entonces tú llamas a un número que es gratuito desde cualquier sitio y se invierte lo que sería lo normal, ¿no? En este caso es un contestador automático, un agricultor que te responde sobre los pasos que tienes que seguir para llegar a clasificar burocráticamente, ¿no? Es que es complicado explicar, que está relacionado con lo que es la política agraria común, que es una locura. Entonces, si usted quiere saber si soy autónomo o no, pulse uno, si quiere tal, y así al final es una hora y pico en la que el agricultor te da vueltas, pero no te dice nada y te viene un poco a demostrar la locura que se convierte en la vida. Este otro proyecto es en Andalucía, en el Monaster La Real, en Huelva, entonces en la antigua colinita donde estaba de hecho una antigua mezquita árabe, ¿no? Pero estaban también los antiguos establos o casitas donde estaban los animales, ¿no? Y es en tierra comunal. Entonces el artista precisamente trabajó sobre este proyecto que se llama Susana Velasco, en la Casa de Todos, un pequeño museo de lo comunal. Entonces hace una restauración de la propia casa, pero si os fijáis, las estructuras del tejado, este proyecto basa mucho en la relación con el animal, ¿no?, como relación pasada. Entonces están basadas en los lomos de los animales, es decir, que ella genera unos moldes en los lomos de los animales y luego se llevan aquí diferentes materiales como los dibujos que hizo este pastor, que me parece un gran artista, Miguel el Pajarito. Y bueno, por cierto, este es Antonio Ballester Moreno, que suele ser un pintor, y que en este caso se fue a La Gomera y estuvo trabajando con los artesanos gomeros, ¿no? Y entonces allí con su Erin, pues reproducía un poco lo que son los movimientos del artesano, pero también repensando un poco la libertad del artista frente al artesano, cómo se representa esa artesanía. Otros artistas que trabajan la documentación en base al bordado, el bordado documental, una forma de documentar lentamente, ¿no?, y no capturar fácilmente como estamos acostumbrados. Y las microfermentaciones, entonces era el tiempo del 15M, un movimiento que hubo en España hace un par de años, y entonces bueno, eran eran microorganismos cabreados, entonces se hablaban de las fermentaciones sociales, las fermentaciones del alimento, ¿no?, como otros
Este otro proyecto de Espada y Monleón, Gastronomía es Territorio, en la parte norte, en Cantabria. Pues van a un pueblecito, a un valle que está trabajando con la recuperación de la raza tudanca, de vaca, y se dedican a recoger diferentes plantas, alimentos de esas unidades de paisaje, y luego hacen elaboraciones alimenticias a través de que la gente puede degustar. Es que no tengo aquí fotos, pero por ejemplo la versión media, creo que lo comentaba el otro día con Elena, ¿no? Pero hay un prado comunal, entonces el prado comunal es un uso tradicional muy interesante, ¿no? Por suerte nadie es dueño de eso, todo el mundo lo usa pero nadie es dueño. Y entonces ellos lo que hicieron fue una especie de microensilado, de manera que cuando se daba a probar en el pueblo el menú de gustación del valle, pues tú podías oler el ensilado del prado comunal, ¿no? De la montaña, o sea, de alguna manera poder reconectar, ¿no? con el territorio, con las unidades de paisaje a partir de una degustación gastronómica. Este es otro proyecto en Puebla de la Sierra de Madrid, donde gente joven ha empezado con cabras y ovejas y ponen un documental. Y este otro del colectivo No Foto en un pueblo de colonización, que se hicieron en las épocas de los 40, cuando Franco hace nuevos planes de regadío y zonas hasta entonces muy desérticas se convierten en zonas de regadío, pues son en Extremadura. Y claro, son pueblos que empiezan de la nada, ¿no? Con algunos de ramo arquitectónico, arquitectura racionalista de los años 50 y tal. Y entonces el proyecto se llama Memoria Colonizada y investigar sobre cómo se crea la noción de un pueblo, ¿no? Relacionada con una población, un settlement. Y bueno, las diferentes fotografías que fueron tomando del propio pueblo, como veis, las de encinas y de alcornoques que entran entre el pueblo, pues esto se iban moviendo por el propio pueblo en sí, ¿no? Eso nosotros lo vemos. Esta es la pieza de Channel Time, un artista turco que de hecho inauguramos el próximo día 30 en Valencia, y Channel Time hizo un rediseño del nuevo puesto hortalizas para el mercado de Carrícola, que es como se presenta en Arco el año pasado, ¿no? Pero es cuando tú estuviste en Madrid, y ahora lo inauguramos allí. Y bueno, es un proyecto que trata eso también, de generar nuevas redes de los artistas. Esto es la presentación en Arco precisamente con Channel Time, Charles Esche, director de Urbanave, Basil Fortune, director de SALT, y esta otra mujer, que es una forma de crear quizá en New York, de crear capital cognitivo y cultural, ¿no? Utilizar también la institución del sistema arte en relación a un tema de interés, ¿no? Suele ser al revés, el sistema arte se sirve de utilizar ciertos temas, ¿no? Para valorizar su propia posición. Esta es la conferencia, una de las conferencias de Reina Sofía, y bueno, nada, el proyecto sigue y en este momento pues está cambiando un poco de rumbo, ¿no? Han sido 3 años de producción y ahora toca para mí repensar un poco todo eso, ¿no? Porque creo que el formato de residencia no estaba dando el resultado que yo pensaba, no veo mucho sentido en que un artista vaya 2 meses, de repente a un pueblo, luego se va. Ha sido un momento quizás de abrir mucho para dar un poco un momento de visibilidad, pero a lo mejor ahora es la de concentrar en menos sitios, otros ritmos. Y ha sido todo un año de reflexionar sobre y evaluar el proyecto con un grupo de estudios que nos hemos reunido en Alicante. Y ahora, por ejemplo, hemos creado un servicio de publicaciones, nuestros proyectos, para que los veáis. Quien los quiera leer están en nuestra exposición en la futura biblioteca de Casa Gallina, pero también se podrán sentir yo que los puedo traer si hago otra visita. Y el proyecto ahora mismo, pues como digo, pues está un poco evolucionando desde esas fórmulas, de esos diferentes proyectos que han ido así un poco disgregados hacia una estructura más orgánica, ¿no? Que pudiera ser, ayudar a la creación de conocimiento a través de las publicaciones, el grupo de estudios, los foros abiertos, la formación, la escuela de pastor, que estoy ahora creando otra en Madrid, y la taller de formación de artistas, la escuela de artesanía de Mallorca, sean parte del eje de formación. Hay un eje de producción, tenemos un terreno experimental en Matadero, Madrid, que se llama Nuevo Jardín de Dalias, y el apoyo económico a través de la comercialización para las nuevas iniciativas rurales y la creación de red. Entonces, esto es lo que yo llamo el modelo Hezbollah de para institución artística, y bueno, pues que sea una cosa que pueda crecer y autosostenerse, y bueno, que cree contextos en los que el artista pues, pueda vivir de otra forma y también llegar a ser artista del pueblo, ¿no? En el sentido a lo mejor de tener una relación cercana con ese contexto y validarse en su día. Bueno, pues esto es todo lo que yo puedo soltar ya de rollo, así que no sé, comentamos un poco alguna cosa, perdonad por la recorrer. ¿Alguien quisiera preguntar algo? 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 ¿
suele pasar. Al principio mencionaste algo sobre el registro, la relación que tienes con él. Y evidentemente la mayoría de los trabajos que haces son efímeros, pero siempre está la tentación de estetizar ese recuerdo, ¿no? O esa acción con un carácter mucho más social o político que estético. Y quisiera que nos contaras un poco más cuál es tu relación con ese dilema, tal vez. A ver, yo creo que bueno, esto es una especie como de público primario, que es en el que se relaciona la obra, y un público secundario que es el que transmite lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, al principio, y en general me pasa que no soy bueno documentando porque estás tan implicado que no puedes dar las cosas. Hice un encuentro mundial de nómadas y hicimos 2 cosas, y me costó como 2 años de trabajo y 3 úlceras, pero muchas de estas documentación, por ejemplo, el campo adentro, sí que dije, pues no, hay que documentar. Y todas estas fotos están hechas por un fotógrafo que se le dice que hay que recoger momentos de todo. En otros proyectos más cercanos también están documentados por profesionales. Y entonces esos profesionales suelen hacer bien su trabajo y suelen ser estéticamente bonito. Con lo cual, ¿qué es lo que acabas teniendo? Pues sí, una especie de forma de representación de lo que ha sido una experiencia de una situación que es agradable a la vista. Y no sé,